Buenas noches, Daisha Joaba. Y buenas. Peti. Nye pote mbekumi. Nyamomona hawanya en Baetete. Se mandó a 1994, veamos el PTI primer premio en el Festival de la Chipa en Coronel Bogado, a Coixa. Me invitaron a una fiesta en la ciudad de Bogado para recordar el pasado con toda la tradición, nuestra danza, nuestra canción que se perdieron de vista. Pido a Dios que nos asista en esta noble acción. Hay infinitos valores que perdimos con el tiempo y que llevaron los vientos por el mundo a esparcir, y nosotros sin sentir hemos copiado lo ajeno, por más que parezca bueno, no es de raza guaraní. Hemos perdido el amor a la polca paraguaya, nuestro idioma, nuestra laya. ¿Por qué dejamos atrás? Y recogiendo además otros modales extraños que nos tienen como rebaños, esclavos de los demás. No quiero ser un arcaico que solamente rezonga, pero quiero que me respondan a quién quieren parecer, a un yanqui, a un cordobés bailando rock o milonga. Si esos están en la onda, un caduco quiero ser. Me pesa en el corazón cuando me voy a una fiesta y al ver que se desprecia nuestra música cantada, me dan una bofetada con el ruido infinito que no se entiende ni un pito de la infernal batucada. Y allí saltando a lo loco y a moverse como cabras, no se intercambian palabras, pues nadie puede escuchar, sino a ponerse a chupar y a volverse un necio bruto. Y ustedes ya ven el fruto de lo que es el copiar. Mas no se puede esperar de un país tan machacado por estructuras y estados que se ponen a explotar, empezando a dominar con métodos tan sutiles que nosotros bien infantiles no sabemos editar. Pero luego nos quejamos de esta nueva sociedad, pedimos a Dios piedad y que nos saque del pozo, niños, mujeres y esposos del campo y de la ciudad, pero nadie toma en serio su responsabilidad. Os invito en este momento a una buena reflexión y de todo corazón luchemos por la cultura, creando las estructuras que nos ayude a vencer los vicios de entorpecer las expresiones más puras. Así termino estos versos que me han costado escribir. Solo quise compartir y animarles sin desmayo a lanzarnos a un ensayo de recuperar lo nuestro y abrazarnos en un encuentro de auténticos paraguayos. ¡Sí!